¿Cómo están, amigas y amigos de Fuerte y Claro? Bienvenidos a su espacio aquí en La República. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Vamos tomando el cafecito para ir reviviendo post almuerzo porque hoy nos espera un programa muy especial. Hoy vamos a seguir hablando de lo que ha sucedido con el caso de Milagros Jáuregui y me va a acompañar aquí en exclusiva una persona que puede hablar en primera persona y desde su testimonio lo que es pertenecer al sistema de albergues y por qué es problemático la derivación que viene haciendo el Ministerio de la Mujer hacia el privado en vez de fortalecer lo público. Bien, ahora sí estamos listos para empezar. Les decía entonces que hoy vamos a seguir hablando del tema de Milagros Jáuregui porque lamentablemente muy pastora evangélica, pero parece que se le olvida que mentir, señora Jáuregui, es pecado. Cuando recientemente se hizo público, la indignación que partía no solo de que hubiesen niñas de 10, 11, 12 y 13 años obligadas a parir en el albergue, sino que estas niñas fueron expuestas públicamente contraviniendo la ley de protección de la infancia. Jáuregui dijo ayer en un video que hemos mostrado aquí en este espacio que eso era absolutamente mentira, que se trataba de un evento privado, que nosotros éramos unos mentirosos. Bueno, resultó que la mentirosa o quien mintió en este caso en particular fue ella. Se ha dado a conocer un video que francamente les voy a decir es macabro. Macabro, uno de los casos en el que el horror supera a la ficción, en el que una persona externa, una joven que quizás no tiene nada que ver con el albergue o quizás sí, está hablando sobre un evento al que llama un concierto gratuito, con una sonrisa de oreja a oreja. Me gustaría, si es que de repente, chicas, podemos mostrar un pequeño fragmentito de lo que ha sido este video. Ahí está, a ver, vamos a verlo. En La Molina, ven a escuchar al gran coro de niñas del refugio Casa del Padre. Son 30 hermosas niñas y adolescentes que viven en el refugio Casa del Padre. Un lugar que se ha convertido como un hogar donde les dan muchísimo amor, protección y todo lo que necesitan, ya que muchas de ellas han pasado por situaciones muy difíciles. Además, ahí reciben alimentación, educación y acompañamiento emocional para poder reconstruir sus vidas. Y además nos presentarán una linda coreografía navideña. Los esperamos este miércoles a las 7:30 p.m. en Avenida de la Universidad 1190, La Casa del Padre. ¿Cierto? Gratis en la... Lo que nosotros hemos tenido que eliminar de la pantalla, digamos, usted ha visto que hemos hecho ahí un movimiento para que no se vea una parte, han sido las imágenes de estas niñas que estaban siendo nuevamente expuestas y revictimizadas. Y francamente resulta macabro y ya casi de ciencia ficción del terror que una persona, no responsabilizo a la chica del video, sino a quienes le han hecho ese guión y le han dicho que hable con ese tono, hable con una sonrisa de oreja a oreja de niñas abusadas como un espectáculo de atracción al público. Vengan a ver a las niñas violadas cantando. Los invitamos a nuestro albergue en el que las obligamos a llevar a término una maternidad forzada de la que aún no saben cómo impactará su vida. Tampoco conocen sobre cómo esto podría poner en riesgo su cuerpo e incluso un peligro por si es que no sobreviven al parto. Pero aún así queremos demostrarles que en nuestro albergue tenemos hermosas niñas víctimas de abuso que van a estar cantando junto a sus bebés. Eso es la escena, en resumen. Eso es lo que hemos visto. Más allá de lo asqueroso, se ha evidenciado entonces que Milagros Jáuregui mintió y que incumplió la ley de protección al menor que establece que las niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos relacionados con abuso sexual no pueden ser expuestos y sus identidades tienen que estar protegidas. A raíz de esto, entonces, ya el caso ha escalado a nivel penal. Se ha denunciado formalmente a la congresista Milagros Jáuregui, además de la investigación que ya había dicho el Ministerio de la Mujer que iba a comenzar y un proceso posiblemente sancionador, dependiendo de lo que encuentre en esta investigación. A raíz de eso, recién
Luego de que dijo que era mentira, que era privado, que nosotros estábamos mintiendo y exagerando, luego de que se reveló que era un evento público al que invitaba, haciéndolo pasar como un concierto gratuito y que incluso invitaba a personas a venir, a ingresar al albergue, luego de que esto se revelara, entonces recién la congresista ha pedido una especie de disculpas. Vamos a escucharla. Definitivamente el que se haya expuesto la foto del coro de las niñas estuvo pésimo, mal. He pedido perdón no solamente públicamente, pido perdón nuevamente a todos los peruanos por la ofensa causada. Yo definitivamente llamé la atención a la directiva del hogar. Hace 5 años que yo no dirijo el hogar. En cuanto a Rafael, nuestra comunicación ha sido más por WhatsApp. Yo no voy a renunciar. Hay mucho más que hacer por la gente necesitada y por los niños. Ahí se da cuenta entonces usted, ciudadano, ciudadana, que las disculpas son condicionadas, porque hasta ayer su actitud era otra, a la defensiva. Es mentira, lo que se ha dicho es mentira, yo nunca expuse a las niñas. Sí las expuso, hizo el evento público, lo subió en sus redes sociales políticas, instrumentalizándolas para hacer política. E invitó a través de un video asqueroso, con una tonalidad macabra, a que las personas vinieran a ver a las niñas abusadas. A raíz de eso, entonces cambia su tono, agacha la cabeza y pide una especie de disculpas, no por haber negado que sean víctimas, no por atreverse a poner en la misma oración niñas embarazadas, goce del embarazo, sino porque ya aquí estamos hablando de un delito puntual, de el no cumplir con la ley de protección al menor que podría traerle graves consecuencias. Creerle, francamente, a estas alturas, después de todo lo que ha demostrado. Pero para mí esto pasa a un segundo plano con respecto al tema que vamos a hablar, que es mucho más amplio y que puede ayudar a ejemplificar el por qué es tan grave que una persona con intereses religiosos evangélicos legisle y utilice un curul en el Congreso que debería utilizar para a favor de toda la población, de las niñas, niños y adolescentes vulnerables, y lo utilice para beneficiarse. Hoy vamos a hablar sobre el estado en el que se encuentran la mayoría de los albergues que pertenecen al sistema público, es decir, aquellos que son operados por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Recordando que fue la congresista Milagros Jáuregui quien promocionó la Ley 31621, que declaró a los hogares refugios como servicios esenciales. Hace nada más una semana hablamos en este mismo espacio y en este mismo programa sobre una denuncia gravísima que tenía que ver con el puericultorio Pérez Araníbar. De ese lugar, un niño de apenas 14 años, un preadolescente de 14 años, escapó. Se encontró con una ciudadana en la calle que le preguntó qué le sucedía y le narró que había huido del puericultorio, de este albergue, porque venía siendo víctima de una serie de abusos, tanto físicos como de índole sexual. Ella lo llevó a la comisaría, tenemos el registro de lo que fue esa intervención, existe un acta policial que da cuenta de lo que sucedió cuando esta ciudadana llevó a este niño de 14 años, y lo que se reveló después fue aún más grave, bueno, en la misma medida de grave, pero más profundo, digamos. Este niño cuenta que la razón por la que huyó ese día del albergue es porque dentro del área de psicología lo habían amenazado con que iban a golpearlo por algo que él señala como una travesura. Él así lo narraba ante la policía. ¿Qué era eso de lo que se estaba hablando en realidad? Se develó una posible cadena de abuso sexual al interior del puericultorio que hacía que un niño como este,
víctima de violencia, sin tratamiento, sin contención, sin un abordaje profesional del tema, perpetuara la violencia, que era lo único que conocía de lo que estaba siendo víctima, y la perpetuara contra otros niños. En ese atestado policial se daba cuenta de que el área de psicología del Puericultorio Pérez Araníbar tenía conocimiento de una denuncia hecha por un niño de 10 años también albergado en el puericultorio, que señalaba que este adolescente de 14 también había abusado de él. Lamentablemente, después de que nosotros sacamos este caso a la luz, empecé a recibir muchos testimonios de personas que salieron del sistema, que estuvieron albergadas, que crecieron dentro de los albergues públicos del Estado, en este caso uno que administra la Municipalidad de Lima, una rama de la Municipalidad de Lima, que es la Beneficencia de Lima, y que me confirmaban que esto sucede todo el tiempo al interior. Esta y otro tipo de violencias. Por eso es muy grave que se trate de priorizar la atención que brindan los albergues privados, porque le resta al Estado la obligación, la iniciativa, ¿sí?, de garantizar a los albergues públicos un sistema de protección para los menores dentro del sistema. Es fácil, ¿no? Yo digo, bueno, yo tengo un albergue privado, me conviene entonces reducir las barreras burocráticas para que el Estado me mande niñas y niños a mi albergue, y con esto lo que estoy haciendo es restándole al Estado la obligación que tiene de ser él el que administre esos albergues. Y con eso, entonces, me lavo las manos muy grande del problema, porque ya no me interesa qué es lo que suceda en esos albergues, y el Estado la tiene más fácil porque todos los casos me los va a derivar a mí en el privado. Eso es sumamente peligroso. Antes de darle paso a nuestra invitada, solamente para tenerlo claro en cifras, de la cantidad de albergues que existen en el Perú, el 60% que tienen a niños, niñas y adolescentes en situación de desprotección son privados, son administrados por el privado. Solo el 40% pertenece al sistema público. Otra cifra, en el Perú hay aproximadamente 17.000 niños, niñas y adolescentes en situación de desprotección. De esos, menos de la mitad está en 237 CARS, centros de acogida, que están verificados por el ministerio. El resto o está en las calles o está en una cantidad de albergues que además no operan bajo esta supervisión del ministerio y que por ende tienen libertad de cometer una serie de abusos. No se olviden de interactuar con nosotros esta tarde, los leemos a través de sus comentarios y por favor, si están conectados con nosotros ahorita, denle like, compartir, suscribirse. Hoy, como les decía al inicio, tengo el testimonio de primera persona de una mujer valiente que no ha tenido una vida fácil y que egresó, digamos, vivió mucho tiempo en un albergue del Estado. Su nombre es Viviana de la Cruz. Ella fue una de las primeras personas que me contactó luego de que hicimos pública la denuncia del puericultorio para señalarme que desde que salió del sistema ha dedicado gran parte de su vida a tratar de visibilizar la cantidad de abusos que se cometen al interior de estos albergues, el nivel de desprotección y la falta de una iniciativa firme estatal por mejorar las condiciones de vida de aquellos que no tienen otra alternativa. Vamos a una breve pausa y regresamos con ella. No hay censura, hay mirada firme y voz segura. No más susurro bajo el miedo, si la palabra es poder. Hablemos fuerte hasta amanecer. Fuerte y claro, claro, claro. Fuego en el aire, aire, aire. Que el cambio suene, 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 suene. Que el cambio crece. El aire, que el cambio suene, que nadie pare.
Bien, ya estamos de regreso y como yo les decía, Viviana, muchísimas gracias por estar aquí. Creo que es importante darle voz a aquellas personas que han vivido gran parte de su vida, sino toda su vida dentro del sistema, como en tu caso. Viviana es ahora una activista por los derechos de las niñas y niños sin cuidados parentales, basado, pues, Viviana, en tu propia experiencia. Tú creciste en el albergue Centro de Acogida Residencial Hermelinda Carrera. Sí, tal cual. Gran parte de mi historia se centra en esta institución y una vez saliendo de estos espacios veo la realidad que enfrentan mis pares. O sea, literalmente tuve como la suerte de tener el acompañamiento de personas que estuvieron interesadas en poder cubrir como ciertos gastos de mi autonomía progresiva de mi adultez, pero esto es una excepción, no es la norma. La norma es que la gran mayoría de niños, niñas, adolescentes, sobre todo jóvenes ya, viven gran parte de su vida en albergues hasta cumplir los 18 años y a los 18 años el Estado te dice te tienes que retirar de este albergue. Y podría sonar como congruente el hecho de que, bueno, ya tienes 18 años, ya, pero la problemática es que no se capacita, no hay un trabajo detrás que el Estado garantice de que este niño, de que este adolescente tenga las herramientas para enfrentar la vida adulta, ¿no? Viviana, cuando tú me escribiste, lo primero que conversamos fue doloroso y fuerte de leer porque era una confirmación de que este tipo de denuncias que había hecho este preadolescente de 14 años sucede muchísimo al interior de los albergues del Estado. Casos de violencia desatendidos que atraviesan una serie de negligencias en el abordaje y que terminan de repente creando cadenas de violencia, incluso dentro de y entre los propios niños albergados, y en muchos otros casos también con otra serie de abusos que implican violencia física, psicológica, incluso en algunos casos violencia sexual. Sí, tal cual. O sea, el tema de los cuidados en los centros de acogida residencial es muy limitado, desde el tema de la precarización para con los trabajadores, por ejemplo, los trabajadores, o sea, los cuidadores principales, en este caso los tutores, tienen trabajos de 24 horas por uno, o sea, que trabajan 24 horas y descansan un día y vuelven, y el trabajo es agotador porque no trabajas con un solo niño, o sea, trabajas con 30, 40 niños y tú eres la única persona, y esto desborda o desencadena que de por sí se generen situaciones violentas, ¿no? O sea, tanto la propia institución ejerce contra ti violencia y son muchas veces estas personas que atienden quienes ejercen este tipo de violencia para con los niños que ya son vulnerables, ¿no? Entonces, algo que decía yo es que la niñez empobrecida en manos del Estado termina siendo objeto y no sujeto de derecho, y el Estado termina siendo nuevamente un agresor más de esta niñez. Claro, ¿no? O sea, en el caso, por ejemplo, de lo que hemos visto de lo que sucedió con la congresista Jáuregui, pues yo no sé si a ti te tocó a nivel personal ver cómo estas niñas eran expuestas como si fuesen ornamentales. O sea, es una práctica no netamente de esta situación, sino es una práctica del sistema, ¿no? Que se instrumentaliza a la niñez, ¿no? Y se la posiciona, o sea, en la Convención de los Derechos del Niño se crea y en el que el Perú está, incluso ratifica esto, de que el niño ya no pasa a ser más objeto, sino de un sujeto de derecho en la que ya no es alguien decidiendo por ti, contando por ti, diciendo las cosas por ti, sino eres tú quien va aprendiendo todo este proceso, ¿no? Y lo que pasa en esta situación es objetivizar una problemática de alguien y posicionarla a vista de todos. Yo intenté medio que darle como el beneficio de la duda a la señora,
pero luego viendo los videos es como salen estos videos de propaganda para hacer recolección de fondos y es ayúdennos a crear más módulos, ayúdennos a crear más albergues para más niñas. Y si tú eres pro familia, entenderías de que estas niñas exclusivamente no necesitan más albergues, son niñas. Antes de todo este proceso violento que les ha ocurrido, son niñas. Y el Estado ratifica también el hecho de que estas niñas merecen crecer en familia, no necesariamente con su familia violentadora, sino con otras familias que estén capacitadas. Y en este caso hay el tema de las familias de acogidas que te mencionaba, que es muy poco visibilizado. Tú entras a las redes sociales del Ministerio de la Mujer y la última publicación, al menos que yo he visto, ha sido en el 2023 sobre una campaña de cómo ser familia de acogida, que significa que tú acoges a un niño en tu familia por un tiempo determinado, mientras el Estado soluciona el conflicto por el cual ingresaste. Si en caso no lo soluciona, entras a otro proceso, puede ser el proceso de adopción, ¿no? Y no hay publicación alguna. O sea, el Estado no incentiva un sistema que no sea el de enviar a los niños, niñas y adolescentes a un albergue, y como supuestamente no se da abasto o no sé cuál es la supuesta respuesta que van a dar al por qué derivan a tantos al privado, entonces termina mandándolos albergues y no motiva, no incentiva otras vías que sean espacios un poco mejores o más seguros para que una niña crezca. Es que en sí ellos, en sus normativas, porque en verdad hay mucho papeleo que ellos generan y construyen, hablan de este tema de que la primera opción sea que el niño vaya a una familia, ya sea su familia extendida o una familia de acogida preparada para este niño, pero en la práctica no lo hacen. La primera opción siempre es mandarlos a un albergue. Tú mencionabas el hecho de que no hay ni siquiera abasto albergues para tantos niños. O sea, si hubiese como esta cultura de acoger a niños por un tiempo determinado, pero no lo hay. O sea, de 11 niños, por ejemplo, que hay en un albergue, solo un niño llega a una familia de acogida. Pero ¿sabes qué? O sea, también creo que es porque, al menos la percepción que yo tengo como externa de las personas con las que he podido hablar que nos gustaría brindar este servicio, es porque la percepción es que hay demasiada burocracia, es muy complejo, no lo incentivan para nada. Inclusive, o sea, hay este hecho de que te ponen como que tienes que tener un cuarto adicional, o sea, pareciese que ponen barreras para que no haya el tema del acogimiento familiar, ¿no? Inclusive el presupuesto por un niño para estar albergado es aproximadamente 2.500. Si tú invirtieses eso en familias, porque la gran mayoría de niños que está en instituciones son familias pobres, son familias vulnerables, vienen de ese tipo de familias. Si tú invirtieses en mejorar estos tipos de espacios o darle este incentivo a estas familias, o sea, ¿cuánto le dan a una familia de acogida? Aproximadamente 500 soles. No alcanza eso para sostener una niñez. Pero en un albergue es 2.500 y tantos, o sea, ¿qué te cuesta más, un albergue o posicionar a un niño en una familia para no violar el derecho de que este niño crezca en familia? O sea, se ha visto todo lo que conlleva el hecho de que un niño crezca en albergues. O sea, por un mes en un albergue por 3 meses en un albergue tiene un mes de retroceso en lo cognitivo, en lo físico, en lo psicológico. Estar tanto tiempo en un albergue lleva también daños de traumas duraderos, intergeneracionales. O sea, el Estado lo sabe, por eso que hace esta ley de acogimiento familiar, pero aún así no la masifica, no genera este tipo de conciencias, porque parece que le fuese más rentable meter a niños en un albergue porque no hay una supervisión directa, ¿no? Hay algo muy importante que tú mencionabas, que es el tema económico, ¿no?
que se pasa por alto que cuando la señora Jáuregui habla de su albergue y ella dice, lo pretende mostrar como una obra de caridad, que puede ser que sea una obra social, existe evidencia de que ella ha hecho campañas de recaudación de fondos para ese albergue. Eso es instrumentalizar a base de una violencia de la niñez en protección especial. O sea, yo no entiendo al Ministerio de la Mujer cuando lanza su comunicado tibio, literalmente tibio, y tú tienes ahí las evidencias para poder decir esto es tal así. O sea, inclusive veo que se hicieron una denuncia penal. Yo pondría en la denuncia penal al mismo Ministerio de la Mujer porque él es el órgano encargado de supervisar, de que se cumplan todos estos mecanismos de defensa hacia la niñez, ¿no? Pero es como que vamos a supervisar, inclusive posicionan al albergue como si fuese un albergue modelo. Si ese es un albergue modelo, ¿cuáles son los otros tipos de albergues que se manejan, no? Sí. Cuando nosotras hablábamos, había algo que me impactó muchísimo y es que tú, como una persona que creció en un albergue, creces y sales de ahí con una obligación como tácita de ser agradecida, y eso a veces impide que puedas ver la realidad de lo duro que fue y de que tú tenías derecho a más. Ujú. Tal cual, o sea, y es algo que dialogaba, por ejemplo, con mis pares, o sea, con gente que también ha vivido la institucionalización, y era el hecho de, oye, pero, por ejemplo, en mi caso fueron un albergue de monjas, y era como que, pero las monjas fueron buenas, o sea, pero de lunes a domingo tenías que ir a misa, levantarte a las 4 de la mañana, siendo niña, o sea, habían niñas de 5 o 6 años, levantarte e ir a una misa, profesar una religión que, o sea, yo soy cristiana, soy creyente, aún así no me hubiese gustado que me impongan algo, ¿no? Pero era algo como impuesto y muchas veces era castigado si no se iba, o sea, habían como opciones el hecho de que ya, no quieres ir a misa, te quedas limpiando todo el hogar, ¿no? Y eso era como ahí donde está el tema de sujetos de derechos, ¿no? Ahí está objetivizándote, instrumentalizándote para fines, o sea, justo veía entras a las redes del MIM porque la ministra de la Mujer se pasea por varios centros de acogida residenciales y justo le hice una captura a un frame donde detrás de ella salen como los castigos que se tienen que, o sea, digamos, no haces esto, te corresponde esto, no haces el otro. Entonces, el sistema funciona no en reparar tu trauma por el cual ingresaste, sino en castigarte si no cumples ciertas normas de ahí, ¿no? O sea, hay muchos casos. Yo, por ejemplo, también asistí a un centro comunitario de salud mental y el psiquiatra con el que hablé y dialogué, le dialogaba sobre esta experiencia de estar en un albergue y demás, y él me decía, literalmente las trabajadoras que venían con las chicas de los centros de acogida me decían, esta chica no la puedo manejar, necesito que le recetes medicamentos para que se tranquilicen. Y los medicamentos o sea, tú veías a mis compañeras y eran dopadas, literalmente no podían hacer nada porque eran medicamentos, o sea, sumamente altos. O sea, si bien es cierto, la población que está en los centros de acogida residencial no es una población fácil, entiéndase por todas las vulneraciones de derechos que han vivido. O sea, una cosa es, no sé, un tema de situación familiar, que hoy me gritó mi mamá. No, están ahí por desprotección familiar, que significa que se les vulneraron sus derechos, ya sea en negligencia, abandono, violencia sexual y demás, ¿no? Entonces, no se entiende la magnitud y no hay un personal capacitado para abordar todas estas problemáticas, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo fue crecer en un albergue, Viviana? O sea, podría decir que por mis pares,
con quienes ahora vivo y comparto y dialogo y nos acompañamos, porque somos nosotros estas redes de apoyo que construimos propio en el activismo y demás. Creo que podría decir que ellas fueron como parte de esta sobrevivencia, ¿no? Pero sí, pero de por sí el propio sistema te genera traumas, te genera más traumas de los que, o sea, nadie ingresa al sistema de protección porque tuvo la vida de cuentos de hadas, ¿no? O sea, la gente cree que, o sea, tienes comida, tienes techo y eso ya es suficiente. Siéntete agradecido. Sí, literal, o sea, tú consultas a las chicas cuántas veces ingresaron a recibir una terapia con los propios psicólogos, o sea, y fue de sus 5 años una vez, pero para llamarle la atención de por qué se portó mal, ¿no? Y el tema de cómo se portó mal o por los castigos, ¿no? Que eran, o sea, bueno, no sé, el centro donde vivía era un centro amplio. Si tú te salías de ese espacio que te correspondía, recibías una sanción. O sea, no hay ni siquiera la intención de poder integrarte con la sociedad, ¿no? O hacerte partícipe de la comunidad. Muchos de los centros tienen colegios dentro, no se les permite salir. Luego, cuando cumplen estos 18 años, ¿qué haces si no sabes nada de la realidad? Vuelves al mismo círculo por el cual ingresaste y terminas en precariedad, en vulneración. Justo estaba en una mesa de trabajo en el Congreso y un representante del Ministerio de Justicia decía que habían pabellones de muchos reos que habían pertenecido al sistema de albergues, ¿no? Entonces, esto de aquí denota de que efectivamente no hay un trabajo articulado de transformación por la niñez, pero esto es porque es una niñez empobrecida y porque es una niñez que no tiene voz, ¿no? Porque si fuese, no sé, la hija de tal persona, yo creo que agarras, haces tu denuncia y vas contra todo. Pero como aquí quien tutela, quien vigila y quien pone las normas es el propio Estado, ¿no? Sí. A través del Ministerio de la Mujer. Tú me contabas algo que es bastante fuerte, evidentemente sin exponer temas privados en la organización que tú lideras, en la que se reciben casos de personas que han salido del sistema, que han egresado de albergues. Muchas veces escuchabas tú directamente a las chicas, hoy que ya son mujeres de repente jóvenes, adultas, pero que ingresaron a albergues embarazadas y que un poco la mentalidad y la política que se les imponía era de no estrictamente lo que ha señalado Milagros Jáuregui, pero similar, incluso en albergues diversos, no solo de tú tienes que llevar adelante este embarazo, perdonar, el fruto de tu vientre no tiene la culpa, etcétera, etcétera. Muchas de ellas forzadas, aún con la confusión que les generaba el estar embarazadas producto de abuso en sus hogares. Hablabas el hecho también de que el 60% de los centros de acogida residencial están manejados por privados, ¿no? Y la mayoría de privados, podría decir lamentablemente porque tiene un cruce de intereses, son instituciones religiosas, son instituciones evangélicas, cristianas, llámese, o reciben financiamiento de estos grupos. Y hacen que esto de aquí interfiera con el tema de brindarles una atención de calidad, ¿no? O sea, yo hice voluntariado después ya de salir de las residencias, hice voluntariado casi aproximadamente 3 años en un centro de acogida residencial que está por Los Quechuas, que era administrado en ese tiempo por una congregación. Las chicas literalmente, suena fuerte y demás, pero las chicas querían desaparecer a sus niños. Nosotros íbamos medio para aliviar esa tensión, porque, o sea, cuidar a un niño siendo tu niña no es fácil, pero se te da esa responsabilidad, se te dice, es tu responsabilidad. No hay o sea,
escuchaba a la congresista Jáuregui y decía, a mí no me compete eso, el ministerio me las trae. Efectivamente, quien tiene ahí la obligación de informar, de prever toda esta situación, es el propio Ministerio de la Mujer, ¿no? ¿Qué hace el Ministerio de la Mujer permitiendo que niñas en situación de vulnerabilidad, en situación de violencia, maternen de este tipo de formas? O sea, hablaba justo con otra amiga y me decía, yo di a luz y literalmente me descalcifiqué por completo, me dolían todos los huesos. O sea, ¿esto no es violencia? ¿No es acaso el propio Estado siendo el segundo violentador de derechos cuando debería de ser el garante de estas niñas porque están bajo su tutela? Claro, y lo peor es que a esas niñas se les dice que son malvadas por no querer la situación en la que están. Es decir, se les trabaja a través de la culpa. Tú tienes que sentirte culpable por rechazar la situación en la que te encuentras cuando eres una niña o un adolescente a quien abusaron y que ahora tiene que cargar con un embarazo que no quiere. Y esto es incluso cruel con ese ser al que dicen defender, porque existe evidencia de sobra que el trauma de un embarazo no deseado producto de un abuso genera rechazo hacia el bebé que van a dar a luz también. Entonces, también es una situación sumamente cruel con ese bebé que están trayendo al mundo no deseado y que probablemente va a ser rechazado por una niña que nunca deseó tenerlo y que lo tuvo que tener producto del abuso. E inclusive hay una separación, porque luego de que estas niñas cumplen los 18 años, sus niños se quedan en albergues. ¿Por qué? Porque las niñas, o sea, no están preparadas y porque volverían a, debido a su situación precaria, volverían a vulnerar porque, o sea, no tienen cómo darle de comer al niño, no tienen una casa. Entonces los niños terminan nuevamente institucionalizados. Este es el ciclo que permite y repite el Estado. O sea, ¿de qué cuidados de calidad hablamos si el Estado es quien ejecuta esto? Viviana, ¿qué pasa con los bebés que nacen en los albergues? ¿Se quedan allí? Se quedan allí, o sea... ¿Crecen allí y son separados de la mamá cuando ésta cumple 18 años, o sea, en su gran mayoría son separados, son llevados a otros centros de acogida donde se le atiende, donde la mamá, sí, o sea, como la familia directa... ha sido en su gran mayoría de estas niñas víctimas de violencia sexual han sido parte de su círculo. Entonces no es que haya un trato directo, ¿no? El tema es de capacitarlas, o sea, nosotros hablamos por que ya vas a mantener a esta niña en este espacio, al menos dale redes de apoyo que cuando ella salga pueda tener a alguien con quien sostenerse, ¿no? Una figura, un referente, o de por sí cumplir la propia convención de que esta niña pueda entrar en un proceso de acogimiento familiar, porque sí hay casos de niñas que con sus niños han estado dentro de una familia que las ha acogido, que eso está bien, porque le permites a la niña vivir su niñez, claro, ¿no? Obvio. Es importante esto que mencionas y como se nos ha ido un poco rápido el tiempo, sí quiero hacer hincapié en lo siguiente. Y quisiera que quede claro, ¿no? Aquí no es, porque hay mucha gente que dice, ¿cuánta maldad? Al menos ellos hacen algo. Es que ese hacer algo no le compete, en teoría, a los privados. Sobre todo con influencia religiosa que termina por revictimizar a las niñas. Eso no les compete a los privados. Por eso es que el Estado tiene una entidad llamada Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables que recibe una cantidad importante, ojo, de dinero precisamente para que sean ellos quienes administren esto. Y al darle esta prioridad al privado, le quitas mucha responsabilidad al Estado de garantizar mejores condiciones en los albergues públicos, que están completamente abandonados, Viviana, y tú lo sabes mejor que yo. Sí, o sea, el Estado de por sí es como con decirte que, o sea, el tipo de alimentación, no sé, o sea, comer como unos tallarines rojos era como la sorpresa, ¿no? O sea,
esto lo digo para enfocar un poco el hecho de cómo es el cuidado del Estado en el sector público, ¿no? O sea, se quiere deslindar de esto, pasándole esto al privado, cuando el privado ni siquiera puede ser netamente supervisado. O sea, ellos dicen, no, nosotros hacemos información, verificaciones inopinadas. Que yo sepa, cuando yo estuve, o sea, siempre supimos cuándo iba a venir una congresista, cuándo iba a venir el defensor, o sea, y éramos, el lugar era el lugar más reluciente, hermoso. Todo era guau, se te preparaba, tienes que decir esto, tienes que decir lo otro. ¿Eso es supervisar? O sea, ¿eso es calidad de cuidados? Yo creo que el sistema de albergues necesita una transformación urgente, urgente y centrada en cuidar a esta niñez que ya ha sido vulnerada, ¿no? Claro. Háblame finalmente, Viviana, de esto que ustedes quieren impulsar como asociación, que tiene que ver con las vivencias que ustedes mismos han atravesado y que señala que a partir de los 18 años, sin ser una persona preparada, sin haber recibido realmente un tratamiento de reinserción a la sociedad, eres desechado por el Estado prácticamente porque ya cumplimos contigo. ¿Qué es lo que ustedes están planeando para la protección de esas personas que egresan de los albergues? Nosotros estuvimos en diálogo con algunos congresistas, en este caso con la Comisión de la Mujer y Familia, que en ese tiempo lo estaba presidiendo la congresista Jessica, y pudimos medio que armar este proyecto de ley. El proyecto de ley es 8912-2024 y el otro es 9867-2024, ¿no? Este dictamen de proyecto de ley entra en base a que vemos todas estas problemáticas que tienen los jóvenes, que falta de vivienda segura, o sea, sales, no tienes a dónde vivir. Puedes reincidir en situaciones de vulnerabilidad. Porque lo único que conoces es el círculo en el que te vulneró. Entonces, la cuestión es no que regreses a ese mismo círculo, ¿no? La inestabilidad en el tema laboral y de empleo, no hay educación, o sea, no hay nadie que te garantice poder educarte, o sea, hay el tema de Pronavet, pero tienes que tener inclusive los requisitos que hay para Pronavet para que esta población aplique, son o sea, no aterrizados a la realidad. O sea, los chicos que están en los centros de acogida residencial están desfasados en nivel académico. Entonces, claro, te piden, digamos, 21 años. Los chicos terminaron a los 25 años la secundaria, ¿no? Entonces, no puedes muchos, y ellos mismos, el Pronavet mismo ha reconocido de que estos cupos terminan perdiéndose porque efectivamente hay requisitos que no se cumplen, ¿no? Luego el tema de la reproducción de la vulnerabilidad y demás. Bueno, en este proyecto de ley que estábamos avanzando, se llegó a aprobar en pleno, luego se pasó al Ejecutivo, el Ejecutivo lo observó y regresó nuevamente a la Comisión de la Mujer y Familia, que en este caso actual presidida por Milagros Jáuregui. Presidida por Milagros Jáuregui, y esto lleva aproximadamente más de 8 en stand-by. Mira tú, qué sorpresa. La congresista Milagros Jáuregui, que preside la Comisión de la Familia y de la Mujer, lleva con este proyecto en espera 8 meses. Aproximadamente ese es el tiempo. Pero ¿cómo? Si a ella se desvive por la niñez, la infancia y los albergues. O sea, ese es nuestro cuestionamiento. O sea, hay un proyecto de ley que no está siendo puesto en agenda y que este proyecto de ley ayudaría a que muchos jóvenes que ya han vivido toda su vida en un albergue puedan tener una preparación adecuada de lo que significa ser adulto, salir a la sociedad y enfrentarte a todo esto que no has podido vivir porque el sistema no quiere hacerse responsable y mejor te encierra y te evita de que puedas vivir estas experiencias, ¿no? Bien, entonces, Viviana, esta sería la solución, pero no está en agenda, no es prioridad actualmente.
Congresista Milagros Jáuregui, aquí le hablan. Usted que dice que le importa muchísimo la niñez, la infancia, niños, niñas y adolescentes y que trabaja por el bienestar de los albergues, pues hay una agrupación de personas egresadas de albergues públicos que lleva 8 meses esperando que usted tome en cuenta el proyecto de ley que propusieron para mejorar las condiciones de vida de aquellos que han estado obligados, porque no tienen otra alternativa, a crecer dentro del sistema y que no pueden ser simplemente desechados por el Estado. Si a usted realmente le importa este tema, ojalá pónganlo agenda, que lo pongan en pónganlo en agenda. pleno. Exactamente. Viviana, te agradezco muchísimo el haber venido. Eres una mujer muy valiente y te lo quería Gracias. decir mirándote a la cara. Me parece sumamente importante lo que haces, basado en tus propias experiencias, en lo que has vivido, que creo que no ha sido justo ni para contigo ni para con nadie que tengan que estar dentro del sistema, pero aún así que logres sacar de eso fuerza para estar aquí, para luchar por quienes vivieron una vida similar a la tuya, es admirable y te lo quería decir. Gracias, nada, o sea, creo que entendí que la experiencia de vida te hace experta y si tienes voz y puedes dar voz por aquellos que no lo pueden hacer, te toca. Así se cambian, creo, las cosas en este mundo y nada. Esa eso es parte del niña, activismo. esa niña que creció en el albergue está muy orgullosa de ti.